Buenos días. Hoy ruta dominguera, esas chiquitinas pero matonas. Tengo pensado hacer 2 barridas por la zona de Brañes. Una bajar una betetera y otra un camino primitivo que también hay ahí por el Bioleo. Hay un polín ahí, una aldea que, bueno, es un poco complicada porque igual tienen los perros sueltos y voy a tener que ir con cuidado. A ver cómo se viene el día hoy. Pero la temperatura estupenda, ¿eh? Así que vamos a aprovechar 2 o 3 horinas y cumplir. Son las 9 de la mañana. Día perfecto, hora perfecta. Así que adelante. He cortado por aquí, bueno, he dado rodeo por aquí. Este es el recinto ferial de Llanera. Aquí es donde se celebra los esconsuraos. Se celebra también la paellona de Ables, que es una fiesta vecinal de aquí de Pueblo de Ables. Hace una paella para los vecinos. Yo suelo venir todos los años y me invitan y comemos aquí una paella, un precio módico, vamos. Y nada, pasamos aquí el día. Y bueno, es donde se celebra también la feria del ganado, todo este tema, ¿no? Esto son las carpas de los esconsurados que todavía no retiraron. Están aquí, mira qué guapo está todo. Así que bueno, yo voy a seguir por aquí. Me meto por aquí para evitar carreterucia. Voy por caleyucas y camininos para evitar el tráfico. Joder, los putos perros, qué susto me da, me cago en Dios. Hostia, es que no te los esperas. Joder. Esta voz tan aguda. Ese ladrillo tan agudo. A ver este chiquitingui. Mira, a ver. Bueno, pues por aquí voy a bajar aquí a un lavadero. Aquí tenemos un lavadero que está reformado. Aquí lo tenemos. Esto en invierno suele estar inundado. Esto de aquí, bueno, fíjate, en invierno y ahora también. Porque hace 2 días o 3 cayó una de la hostia aquí. Tiene un nombre muy particular, Caguernia. Me lo ponía ahí, Fuente Caguernia. Y así voy a asomarme un poco y lo veis. Mira cómo está esto. Está mal construido. Fíjate, esto está tapado. Mira, ahí está Cabezones ahí nadando. No es agua. Y claro, si esto no se limpia, pues está así todo el año. Muy bonito cuando se construye, pero bueno, no tiene mantenimiento. Hay una pila de arena dentro del demonio. Así que bueno, reformado y abandonado, las 2 cosas. Pero bueno, mejor que estaba antes, que esta vez se caía. Pues sigo para allá. Qué guapísimo. Esta zona de aquí de la izquierda es de la familia Franco. Esto fue de Franco. Y está en venta por 1.200.000 euros, me parece. Bueno, el mantenimiento de esto no tiene precio. Está salvajado entero, luego adentro hay un chaletazo. Se baja y se sube muy bien. Han rellenado aquí con piedrillas. Pero mirad, ¡buah! Abajo. Fijaros, hemos venido a dar al área recreativa de los Covarones. La verdad que está muy bien, ¿eh? Es grande, tiene un par de columpios para los niños, tiene papeleras, que eso es importante. Y bueno, para pasar aquí la mañana está muy bien, ¿eh? Esta es la comida y genial. Mira, este caminín estrechín es el que va a dar a los Covarones del río Tuernes, un río que va por debajo y que bueno, aquí en esta zona es bastante conocido ya, ¿eh? Ya tengo bastantes vídeos ya grabados con él. Hay que tener cuidado aquí en la parte derecha, que como te apoyes, te deshaces
los brazos, porque son pinchos de metal. Y aquí es la entrada, tenemos la entrada a los camarones del río Tuernes. No voy a entrar, pero os voy a enseñar las entradas. Pues mira, si descargáis este track, lo tenéis en el kilómetro 6,2, 6 y medio, es acceso. Por aquí se va a una parte, que es la más guapa para mí, y luego una vez bajáis de aquí, nada, son 20 metros. Y volvéis por aquí otra vez, y tenéis aquí la otra parte, también son unos 30 metros. Y bueno, merece la pena, si no lo conocéis. Yo no voy a bajar porque he grabado esto 80.000 veces. Ya ponéis en mis vídeos, os tenéis por ahí. Pero bueno, pero sepáis. Yo sigo entonces por aquí. Hostia, es la primera vez que subo por aquí, la verdad. Por aquí. Por esta que está en el puente de Brañas a la derecha. Esta de aquí. Hostia, 22% tenía este último tramo. Entre 18 y 22. Me queda aquellas casitas de allí y enlace ahí arriba. Joder. Bueno, un pequeño descansín y allí al final de estas curvas más engancho la carretera y subo un poco por el asfalto, o sea, por la comarcal, hasta llegar arriba. Joder. Bueno, tengo que decir que me desvié. Iba a coger una carreterina que iba por abajo, pero seguí subiendo un poco y me encontré con esta pista. No tengo ni idea dónde va, pero ni idea. Y es que no me figura ni en el mapa. Pero bueno, voy a seguirla porque digo yo que al final coincidiré por aquí con alguna carretera. Hostias, chaval, qué bueno. Y espero que esto se abra por alguna parte. Hay un camino aquí a la derecha, voy a coger mejor este de la izquierda que está más abierto y seguir camino. Oye, pues os juro que jamás viene por aquí, jamás. Y es que no figura en los mapas. No se tira por la izquierda, usted va a una finca para la derecha. Jamás viene por aquí. No figura en ningún mapa. Estoy ahora a ciegas siguiendo el senderín. Que veo que puedo dar a la carretera, Puedo dar a la carretera, Bueno, mirad, mi ruta tendría que ir por esto rojo. Pero voy por aquí. Pone el Raposo. Ni idea. Por aquí viene una pista que está medio tal. Yo vengo de este monte de arriba y ahora tengo que salir para abajo por narices. A ver si me doy de frente con la carretera, pero debe quedar todavía 2 kilómetros, Estoy viendo ya la línea de la carretera. Yo creo que sí, porque ese camino no va a ir ciego. Yo creo que voy a dar a la carretera. La estoy viendo muy cerca. La estoy viendo muy cerca. Bueno, pues hubo suerte. He dado con la carretera. No sé a qué altura estoy ni dónde estoy, la verdad. Pero encontré la carretera. Esta es la carretera del Escamplero. Y ahora aquí a la izquierda tiro para allá. Bueno, pues, oye, muy bien, pasé. Yo me acuerdo que pasé por aquí, hicimos una ruta, preparé una ruta de unos 4 años, vinimos por aquí, había un barrizal ahí tremendoso, una piscina, y esto, a ver cómo está hoy. De momento está húmedo, pero bueno, como llovió y demás, de momento está bien, pero me acuerdo que había una piscina aquí de la hostia.
Lo camino allí tremendo, ¿eh? Buah, qué guapo, chaval. Qué guapo. Oye, los domingos cuando salgo solo así a lo tonto, lío unas más buenas. Está guapísima, ¿eh? Está guapísima. Os voy a dejar el track, que es disfrutona. Oye, ya estáis viendo en el vídeo que tiene salida, ¿eh? Ya todo el recorrido ya lo conozco. A eso, ahora otra cosa que esté taponado o no, pero vamos, que por aquí y por donde voy a pasar, ya he pasado más veces. Bueno, mira qué sitio más espectacular, ¿eh? Esta ruta está quedando flipante. Hacerla, por favor, hacerla, que es una pasada, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Y queda todavía lo mejor, ¿eh? Mira qué sitio. Pues está genial, está mejor que... Ah, aquí está el charco que yo decía. Aquí está, tremendo, tremendo. Voy a hacer una foto porque este charco es tremendo. Aquí, pero era mucho más, cuando vinimos otra vez era mucho más largo, era desde aquí hasta allí, tremendo. Yo me acuerdo que me había puesto allí, estoy recordando a ver quiénes vinimos otra vez. Yo me había puesto aquí arriba a grabar y iba a ver quién es el valiente que pasa por ahí, un charco de la Virgen, ¿eh? Y creo que pasó un chaval que se llama Truco, me parece uno de Gijón, que anda muy bien y metes en todos los fregados. Creo que también venía Karina, la exploradora, Vanessa, no me acuerdo quiénes más veníamos unos cuantos. Felipe, me parece también. Bueno, pues tremendoso. Hoy está muy bien, pero bueno, voy a tener que pasar, no sé cómo está esto, voy a tener que pasar por aquí, a ver si hay hueco, o por ahí, mira, hay un hueco por aquí, pasaron motos me parece, voy a pasar por aquí, hostia, pues por aquí tampoco, por aquí está 8, bueno, por aquí sí, igual sí. Pues lo dicho, hay que intentar pasar por un lado porque está muy jodido, ¿eh? Aquí, por aquí arriba. Por aquí arriba. Bueno, la verdad, estos sitios tienen su encanto, ¿eh? Obvio, yo entiendo que haya gente que no le guste, pero también hay mucho que nos gusta. Voy a aparcar aquí la bici y echar otra foto, porque es que está brutal. Bueno, por aquí en invierno está fatal, ¿eh? Está, bueno, este charco llega hasta allí, ¿eh? Entonces hay que vivir por aquí atrás y pasamos. Porque esto ya lo hicimos en invierno, ¿eh? En una ocasión. Mira qué guapo. Y aquí el arbolín, aquí haciendo de puente, ¿eh? Es una zona de Shrek total, absoluta, ¿eh? Objetivo próximo día. Tengo que comprar llevar un botiquín. Porque ya ayer tuvimos ya un corte y te metes por estos sitios y lo que tiene, ¿eh? Así que botiquín en las salidas MTB, BTT. Imprescindible. Bueno, hemos llegado al cruce. A partir de aquí es bajada a Brañis. No sé cómo estará la pista, pero bueno, hay que tener cuidadín, ¿eh? Esto no se hundirá. Mira, esta no la tengo fichada. He subido por aquí y esta tampoco la tengo fichada, pero ya paso de meterme por estos sitios porque, mira, te he hecho una mierda y luego con esto bajas por aquí y te ciega. Vamos a ver, te quitas hasta el moreno. Entonces, ahora voy a bajar a Brañes por aquí y luego subir una parte del Violeo y meterme por otra pista por un camino primitivo a una aldea que se llama Las Cabañas y de ahí bajo otra vez a Brañes. Ese era el objetivo de la ruta, pero me encontré todo esto, pues mira, todo suma. Bueno, tengo que decir que después de la última vez que vine, era unos 4 años o por ahí, no me acuerdo, está un poquitín más cerrado, pero el firme está más asentado, bastante más. Me acuerdo que por aquí había piedrolos y, bueno, a lo mejor están más adelante, ¿no? Pero me acuerdo que no estaba, era más arenilla, más esta piedra como caliza, ¿sabes? Bueno, queda bajada, todavía, queda bajada, pero bueno, queda poca bajada, no.
Oye, pues está genial, ¿eh? Está mucho mejor que cuando bajamos hace unos años. Fíjate, puf, estamos abajo y... No, genial, genial. Estamos llegando al cruce del puente este de Brañes, el puente este que tenemos aquí. No, genial, genial. Bueno, me ha prestado un mazo. Bueno, pues aquí llegamos al puente de Brañes. Esta zona me encanta. Es guapísima y fresquísima. Os voy a grabar un poquitín del río, que está muy chulo. Buah, es una pasada, ¿eh? Mira qué guapo, ¿eh? Con el día que hace tan espectacular. Yo vengo por allí, por el monte de abajo. Bueno, ya lo he dicho más veces, que aquí en Navidad se pone un Belén. Aquí dentro, ¿eh? Muy chulo. Y ahí está el chiquirín de Brañes, el fondín de Brañes. Que por cierto, me dijo el paisano que se va a jubilar, o sea que ya podéis aprovechar. Mira, aquí está el río. El puente es una pasada, ¿eh? Bueno, esto ya es una pasada, pero mirad qué vistas más guapas. Y estoy en Brañes y ahora inicio la subida por esta pista para coger la carretera del Bioleo y a mitad de camino meterme en las cabañas. Ahí está el camino primitivo. Bueno, os pongo en situación, ahí se coge un poco de aire. Mirad, esta es la carretera del Bioleo. Estamos subiendo, estamos casi arriba, faltarán nada, 400 metros. Anda, mira, esta no la conozco. Esta es una pista que viene, sabe Dios. Y en la bajada hay un pueblo o una aldea que se llama Las Cabañas. Pone que está cortado el paso, obviamente porque al llegar a Las Cabañas y ya se acaba la carreterita esta, pero para bici hay un camino medieval que baja a Brañes. Mira, por aquí Las Cabañas. Una cocina, hay perros. Hay perros, creo que van a estar encerrados a estas horas. Y bueno, espero no tener problemas. Yo al llegar al pueblo lo que voy a hacer es bajarme de la bici y caminar como si fuese un peregrino, vamos, con estas pintas, pero bueno, y tranquilamente pasar. Yo creo que van a estar encerrados en talleres o un garajes que tienen allí, una especie de cierres. Entonces, bueno, me hace mucha ilusión hacer esta bajada porque la hicimos hace unos meses, una de senderismo que se llama Brañes a fuego lento, y comimos en el fondín de Brañes. Muy bien, por cierto, ¿eh? Entonces, voy a ver qué pasa. Por aquí abajo. Bueno, vine por aquí. Estos son las cabañas, que se llaman cabañas. Yo pasar andando por ahí tranquilamente, es cruzar el pueblo y ya está. Aquí hay otro camino muy guapo que ya lo hicimos caminando, pero bueno, para bici va a estar complicado porque está muy cerrado también, ¿eh? Pero va todo allí de senderismo espectacular. Espectacular, de senderismo muy guapa, ¿eh? La tenéis también en YouTube, se llama Brañes a fuego lento y es una red de senderismo guapísima, ¿eh? Y se viene por ahí andando por donde voy a bajar yo ahora. Por eso descubrí esta ruta. Ahí tenemos una fuente, ¿eh? Con un grifín, por si queréis estar. Entonces voy a bajar tranquilamente. Mira, al lado de la casa donde está la ropa tendida, ahí están encerrados los perros en teoría. Voy por aquí y tranquilamente paseando. Bueno, pues voy bajando, dando un paseo, que no me saca nada por aquí. Mira, aquí tenemos un grifo, porque tiene agua. Mira, aquí un lavadero. Hostia, de los de antaño, Tela, Y yo creo que todavía lo utilizan, porque tiene todavía aquí el estropajo, Bueno, pues voy a seguir por aquí, tranquilamente. Miren, estaban ahí. Están encerrados.
esta es la última casa del pueblo. Y bajo por ahí, el pueblo está ahí. A por aquí. Y esta es la última casa del pueblo. Que por cierto está... Mira, está que se cae. Bueno, que se cae no, está caída. El establo y tal, mira, hay una maleta ahí. Restos de cemento. Esto debe ser la cuadra porque aquí detrás hay unas escaleras. Debe estar la vivienda. Aquí. Arriba es la vivienda y abajo la cuadra. Y entraban por aquí. Por esta parte de aquí atrás. Fijaos cómo está. Todavía le queda la bombilla de aquella época. No sé de cuántos años debe estar esto así. Pero menos igual 30 lo menos. Fijaos, qué pena, ¿eh? Pero bueno. Entonces la pista ya, aquí se acaba el asfalto y la pista está aquí. Este es el antiguo camino que había hasta aquí. Esto comunica con Brañes y es por donde voy a bajar yo ahora. Hay, bueno, hay un poco de todo, pero bueno, está guapo, ¿eh? Bueno, pues iniciamos descenso. Mira qué bien está. Tenía muchas ganas de bajarlo, joder. Y además no es nada técnico, ¿eh? No recuerdo yo que hubiera piedras tampoco. Por la otra parte sí, por la parte que sube sí. Pero por aquí no recuerdo que hubiera piedras. Bueno, aquí hay alguna piedruca que otra. Sí, aquí sí hay piedras, sí. Opa. Aquí está un poco cerradillo. Hay que echar la cabeza. Aquí está más cerrado, pero se va abriendo poco a poco. Hostias, me he clavado aquí la de Dios en el brazo. Hago un ros, chaval. Bah. Bueno, aunque lo veáis un poquitín cerradillo, se puede pasar, ¿eh? Hay que bajar despacio porque, hostia, están aquí las chismas estas. Mira, ya me he pinchado en los brazos y te pegas unos cortes con estas zarzas del demonio. O sea que hay que despaciar en algunos tramos. Vaya guapo. Según se va bajando, yo creo que es más fácil, ¿eh? Y aquí ya cogemos otra vez ya un poquitín de asfalto. Y vamos a dar aquí al lavadero. Este es el lavadero de San Juan. Tiene agua, ¿eh? Igual me limpio un poco la herida porque estoy medio ensangrentado, me cago en 10. A ver. Oh. Ah, mira, tiene agua, sí, estupendo. Restaurado en 2001. Esto pertenece a Oviedo, ¿eh? Nada, y ahora voy a estar al Fondín de Brañes a ver si está abierto y me tomo una cervecita porque me la he ganado, ¿eh? Me cago en 10. Para que sea para quitar el dolor de las heridas. Bueno, pues esto de aquí es el Fondín de Brañes. Aquí siempre vengo a tomar una cervezuca, aunque igual es temprano y no está abierto todavía. No, está cerrado. A ver, en el kilómetro 19 me equivoqué, me metí por un camino cerrado y di la vuelta, ¿eh? Nada, son 50 metros. Esta bajada de aquí suele tener bastante barrucio, pero mira, hoy está seco todo ya. Mira qué guapo, ¿eh? Que no me da. Bueno, tiene poco agua, ¿eh? Pero está muy húmeda, muy húmeda, muy húmeda. En invierno fue un barrizal, hay que ir paseando poco a poco. Pero nada, 20 metros. Pero está guapo el sitio, ¿eh? Mirad, otro sitio muy guapo. Es por donde baja el río. Aquí tenemos una mesa para uno. Los demás comen de pie.
Hay que tener cuidado con estos tablones porque patinan la de Dios, ¿eh? ¡Oh! Bueno, pues yo sigo para allá. Aquí tenemos el río. Qué refrescante, ¿eh? Ya solo con el sonido te refresca el cuerpo. Ya entramos en el tramo fácil. Eso es todo llano, ¿eh? Aquí ya se acabó las piedras. De hecho, el suelo es asfalto, ¿eh? Pasa que a veces con tanto barro y hojas parece que es pista, pero no. Es hormigón. Mira qué guapo, ¿eh? Va, una pasada, ¿eh? Concluyendo ruta ya. Ya pronto llegamos a fin de ruta. Este puente también, cuidadín, que patina muchísimo. Bueno, pues hasta aquí la ruta de hoy. Son las 12:10. Ideal para ducha, cambiarse uno y aprovechar el domingo, que por mi parte ya está bien aprovechado. Salen unos 29 kilómetros y 730 desnivel. Y calorías, vamos a decirte la hora, 1130 calorías por pulsómetro, ¿eh? Así que bueno, os dejo la ruta en la descripción, que está estupenda. Vale, hasta luego.